Bueno, nos vamos al problema número 20, donde hacemos la reacción química entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, bien, donde se forma cloruro de sodio más agua. Acomodamos los datos y yo tengo que mi incógnita es el porcentaje de pureza, gramos puros sobre gramos impuros por 100. Esos 10 gramos son impuros, significa que yo tengo que sacar los gramos puros que surgen por estequiometría. ¿Con quién me hace la estequiometría? Con el que me dé algún dato. ¿Y de quién me está dando? Del ácido clorhídrico. Se puede hacer se puede hacer por estequiometría, pero también se puede hacer aplicando la fórmula volumen de ácido por molaridad de ácido igual al volumen del hidróxido por la molaridad del hidróxido. Calculo la molaridad del hidróxido, bien, y a partir de esa molaridad, están en 1000 mililitros, en los 11,25 mililitros, ¿cuántos moles tengo? Un mol 40 gramos, esos moles X gramos. Esos gramos, como han surgido, bien por una relación volumétrica, o lo pueden haber calculado por estequiometría, bien, representan a los gramos puros. Respecto al problema número 21, se tiene que hacer de nuevo la reacción de formación del cloruro de sodio, bien, entonces eso 0,05 normal es lo mismo que 0,5 molar, bien, yo hago una estequiometría para decir cuántos moles de ácido clorhídrico necesito que reaccionen con los 8 gramos de hidróxido de sodio. Bien, ¿cuántos? 0,2 moles. Cuando hago la apertura de la molaridad, digo 0,05 moles de ácido clorhídrico están en 1000 mililitros. 0,2 en cuántos mililitros de solución se encuentra. Cuando voy a calcular el pH de esa solución, bien, a ver, lo primero que tengo que tener en cuenta era cómo era la receta de cocina que yo les había enseñado. Cuando ustedes tenían un ácido y una base, tenían que sacar los moles del protón y los moles del oxidrilo para ver quién de los dos era más grande, porque se saca en el remanente. Bien, cuando yo saco los moles protones, como es un ácido monoprótico, me da que es igual al de la solución del ácido. Y cuando saco la del hidróxido, me da también 0,2, y como es una base monohidroxilada, vale 0,2 la concentración oxidrilo. Quiere decir que protón y oxidrilo son iguales, ¿bien? Y cuando son iguales, la solución es neutra, ¿bien? Entonces eso quiere decir que tiene un pH de 7. Yo no le puedo calcular, digamos, a ese 0,2 que es el protón, bien, el pH, porque están reaccionados en cantidades equimoleculares. Y cuando hemos visto al principio, hemos dicho que cuando la concentración protón es igual a la concentración oxidrilo, estamos hablando de una solución de tipo neutra, quiere decir de pH igual a 7. Respecto al problema número 22, hacemos el acetileno, la reacción de adición, y me forma el etileno o eteno. Bien, es una reacción de tipo exotérmica, me está diciendo ahí el valor del delta de H. Es una reacción de adición, bien, no de eliminación. Recuerden que tanto los alquinos como los alquenos dan reacciones de adición. El etileno o eteno es un gas, bien, tanto los alcanos, los alquenos y los alquinos, hasta 4 átomos de carbono, de 1 hasta 4, bueno, en los alquenos y alquinos empezamos de 2, son gases, bien. Después empiezan a ser líquidos y los superiores son sólidos. Cuando vemos el acetileno, sus carbonos tienen hibridación sp, y cuando vemos el etileno, tiene un solo enlace molecular sigma. Con respecto al problema número 23, bueno, está bastante fácil. Bien, el primero no es porque
un ácido o un éster tienen dos oxígenos. Cuando vamos al inciso B, yo lo que hice para sacarlo, hice el pentanal, hice una cetona de 5 átomos de carbono, calculé los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos y me da, en el caso del C, un alcohol, bien, no porque tiene 12 hidrógenos, lo hice en el ejemplo con el N-pentanol, bueno, y un anhídrido va a tener 3 oxígenos, bien, y un trialcohol va a tener 3 oxígenos, o sea que tampoco podría ser. Respecto a la pregunta número 24, el etanol, bien, es mucho más soluble en agua que el un-butanol, bien. Después, el ácido etanoico va a tener un mayor punto de ebullición que el un-propanol debido a que forman un puente hidrógeno entre ellos que es más resistente, que se llama dímero. Después se puede oxidar el benzaldehído para formar ácido benzoico, sí. Y la incorrecta estaría en la última, donde si yo tengo el metanoato de propilo, cuando se hidroliza en medio básico, primero no me da lo que dice ahí, ¿bien? O sea, porque me está diciendo que se forma un ácido y un alcohol. Y no, se forma en el medio alcalino se forma la sal del ácido más el alcohol. La sal de ácido viene a ser el metanoato de sodio y el alcohol el N-propanol. Y con respecto a la pregunta número 25, donde vemos las estructuras, no presenta un grupo funcional fenol, bien, sí presenta un grupo oxidrilo como grupo funcional, bien, que se trata de un alcohol de tipo secundario, porque ese grupo oxidrilo está unido a un carbono de tipo secundario, que significa que está unido a 2 átomos de carbono. Ese carbono no presenta función amida, presenta función amina secundaria y sí presenta 2 átomos de carbonos quirales. Bien, ese carbono que se está uniendo al grupo oxidrilo, bien, y el otro carbono que se une al nitrógeno. Bien.